Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana en la que el Gobierno ha presentado ya su propuesta para reformar el sector de las cajas de ahorros en España. Estamos ante la reforma más importante del sistema bancario español de nuestra historia. Es lo que decía el presidente del Gobierno de una reforma a la que ya ha dado luz verde el Consejo de Ministros y revoluciona el sector porque permitirá a las entidades captar capital privado y sacará a los políticos de sus consejos de administración. Pero ¿es esta reforma, como dice el Gobierno, urgente y necesaria? ¿Y en qué situación están ahora mismo las cajas de ahorros en España? Y es bueno que el mercado, inversores y ahorradores puedan ver exactamente cuáles son los resultados de esos test. El presidente del Banco Central Europeo dice que celebra que el próximo día 23 conozcamos los resultados de los test de resistencia a los que ya se han sometido 91 entidades de la Unión Europea, 26 son españolas y de ellas 19 son cajas de ahorros a las que ahora afecta esa reforma. Así que hoy también hablaremos de ello. Y analizaremos también ese veto ilegal de Portugal a la compra de Vivo por Telefónica, porque ha hecho falta la intervención del Tribunal de Justicia Europeo para poder desbloquear esa operación. Valoraremos también en profundidad el alcance de esta cuestión. De todos estos asuntos vamos a hablar en esta próxima media hora y lo vamos a hacer como siempre en compañía de nuestros dos invitados. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, Mónica, ¿qué tal? Bueno, empiezo por esa reforma del sector de las cajas de ahorros, esa reforma de la ley de cajas a la que ya ha dado luz verde el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, un día antes de esa aprobación, se refería al contenido de esta reforma. Esto es exactamente lo que decía José Luis Rodríguez Zapatero. Podrán emitir cuotas participativas con derechos políticos hasta el 50% de su patrimonio, similares a las acciones en las sociedades anónimas y órganos de gobierno más profesionales. Bueno, pues se va a permitir la entrada de inversores privados, se va además a considerar incompatible el ser un cargo electo, que los políticos puedan estar en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. ¿Qué os parece esta reforma? ¿Es la reforma que necesitábamos? Bueno, es bueno hacer reformas, es bueno mantener el espíritu reformista, pero es verdad que buena parte de los propósitos que anima esta ley se podrían haber conseguido sin necesidad de su promulgación. Está muy bien, además, que se haya promulgado y que se haya hecho con el apoyo de los dos partidos. Es la primera norma de alcance que tiene el respaldo del Partido Socialista y del Partido Popular. Por lo tanto, esto es bueno. Pero es verdad que hay que reconocer que la dinámica en la que estaban inmersas las cajas de ahorros ya habían permitido en alguna de ellas esa especie de adelgazamiento de cargos políticos en los órganos de gobierno y la irrupción de las cuotas participativas, ¿no? Lo que hace ahora de alguna forma esta ley es insistir en estos dos ámbitos. Uno, la capitalización, y eleva el margen de las cuotas participativas. Está muy bien. Les da derechos políticos, que también está bastante bien. Y lo que hace es, lógicamente, establecer que en los órganos de gobierno, que en los consejos de administración, se tienen que sentar personas que no estén en el ejercicio de la actividad política y que tengan una cierta profesionalidad, una experiencia. Eso está bien. Pero yo quiero recordar que ha habido alguna caja que de forma voluntaria, en sus propios estatutos, antes de que se promulgara esa norma, decidió precisamente hacer esto. Decidió dar paso a mecanismos de capitalización vía, por ejemplo, creación de un banco, y dos, que su propio Consejo de Administración renunciara a esa aritmética de representación política que incluso en algún caso, como era el caso de Navarra, tenía al presidente de la comunidad como presidente de la caja. Esa fue una de las cajas en las que de forma voluntaria, yo diría que ejemplar, decidió esa suerte de despolitización que ahora de forma, diríamos, legal, con otro rango, establece la ley. Me parece bien. Hay que relativizar expectativas. Al día siguiente de promulgación de la ley no se van a acabar los problemas del sistema financiero. Es más, nos podríamos encontrar con una paradoja, con un resultado paradójico. Y es que a medida que las cajas han ido avanzando en la reestructuración, en esa dirección de poner en común recursos propios, sin necesidad de la ley, nos encontremos con que el día después, a la vuelta del verano, el problema no esté en las cajas, pero sigamos teniendo un problema en el conjunto del sistema financiero, ¿no? Juan José lleva mucho tiempo pidiendo una reforma en este sector. No sé si esta es la reforma que esperabas. Claro, porque es que preguntaba si esta reforma era necesaria y si era urgente. A mí me parece que era necesaria y que además era urgente. Que las cajas de ahorros, que han hecho históricamente una labor magnífica en este país, habían alcanzado ya
un punto en el que no podían seguir desde el punto de vista de su estructura jurídico-formal o jurídico-institucional. Necesitan capital porque están compitiendo en todo el mundo y están compitiendo además bajo unas normas internacionales de capitales mínimos, necesitan capital, y con esta institucionalización que tenían, pues les era imposible obtener capital. De manera que esto era urgente resolverlo. Yo creo que además de eso, en los mercados financieros internacionales les tenían en el punto de mira desde hacía bastante tiempo, pendientes de una reforma que interpreto debía haber sido una reforma más radical que la que se ha hecho ahora, en este momento. Yo creo que tenemos el precedente de la reforma Amato en Italia, en función del cual las cajas de ahorro se convirtieron en fundaciones. Eso sí, como tales fundaciones tenían los títulos, tenían en su patrimonio los títulos de un banco, porque se habían transformado en banco previamente toda la parte operativa, y a partir de allí empezaron a funcionar. Esto se hizo de la noche a la mañana en Italia, funcionó muy bien y no ha habido problema ninguno. Yo creo que eso es lo que teníamos que haber hecho en España. En lugar de esto, a mí me parece que hemos ido a una reforma que quiere hacer eso, pero que no llega del todo, que está demasiado condicionada, me parece a mí, por las presiones de los políticos y de la propia Confederación de Cajas de Ahorros, y que es al final lo que nos deja, al final, es una situación que yo creo que es innecesariamente confusa. Es, entendámoslo bien, un paso adelante muy importante respecto a lo que había, pero yo creo que no llega a donde debía haber llegado, ni en su radicalidad, ni en su simplicidad. Nos ha dejado a medio camino en una situación un poco confusa respecto a lo que las cajas pueden hacer, que pueden hacer cosas muy distintas, ¿no? Dice el Gobierno que esta reforma puede ayudar un poco a reforzar las cajas frente a la actual crisis económica. En este sentido, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, se felicitaba esta semana por la publicación de esos test de estrés que vamos a conocer en los próximos días. El 23 de julio conoceremos esas pruebas de resistencia. Tenemos un gráfico, además, que muestra qué tipo de entidades se han presentado a esos test de estrés. Hay 91 entidades europeas, de las que 27 son españolas, y de esas 27 hay 8 bancos y 19 cajas de ahorros. Estos son prácticamente todas las cajas de ahorros que tenemos en este momento. El objetivo de estas pruebas es analizar la resistencia de esas entidades a la hora de soportar condiciones adversas. Se contempla, por ejemplo, una caída del crecimiento económico de 3 puntos sobre las previsiones económicas del Banco Central Europeo. Así que habrá que ver qué dicen esas pruebas, de esos test de estrés de las cajas de ahorros españolas, ¿no? ¿Cuál es la situación que tenemos en las cajas ahora? Bueno, en la medida en que además algunos de esos análisis se va a hacer sobre algunos de los grupos ya configurados o en el inicio, digamos, de conformación de un SIP, de un Sistema Institucional de Protección, yo creo que los resultados en las cajas no van a ser inquietantes, ni mucho menos, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Es decir, nos podemos encontrar con que efectivamente las cajas han iniciado su proceso de reestructuración en la dirección de poner en común solvencia, de poner en común recursos propios, que es lo que en última instancia persiguen los SIP en cursos. Habrá algún proceso incluso de integración pura y dura, ¿no? Y sin embargo, pues los problemas de fondeo en los mercados seguirán existiendo, ¿no? Yo creo que los ejercicios de estrés, lo comentábamos la semana pasada, Mónica, van a añadir...